Nuevamente Masaprendo les da la bienvenida a este video, en donde explicaremos cómo desarrollar el producto notable conocido como el cuadrado de un binomio, o también conocido como binomio al cuadrado o el cuadrado de la suma o la diferencia de dos cantidades. Recordemos, como ustedes ven en pantalla, que el cuadrado de un binomio es igual a, siempre el primer término es el cuadrado de la primera cantidad. Luego le sumamos o restamos dos veces el primer término por el segundo término. Y por último, sumamos el segundo término al cuadrado. Dicho de otra manera, obsérvese así. Aquí tenemos que el cuadrado de la suma de dos cantidades, o lo que es lo mismo, en un binomio al cuadrado es igual a, observa esta gráfica, a el cuadrado del primero. Observa que aquí el primero es x. Entonces el cuadrado de x le vamos a sumar, porque aquí hay un más, dos veces, siempre 2, este 2 va siempre ahí, más dos veces el primero, recuerda el primero que es x, obsérvalo acá, más dos veces el primero por el segundo es y. Por último le sumamos más el último al cuadrado. Ese es pues el recordatorio de lo que es un binomio al cuadrado. Vamos a desarrollar esto de la siguiente manera. Recuerda que para tener un poco mejor el concepto de este producto notable, te recomendamos ver el video de la introducción a este concepto cuyo enlace se adjunta en este video. Ahora vamos entonces a hacer un ejemplo. Vamos a elevar este binomio al cuadrado, que dice 7a más 4b al cuadrado. Ustedes ven que es un binomio porque tiene dos términos. ¿Sí? 7a es el primero y 4b es el segundo. Recordemos entonces que esto se desarrolla así: el primero al cuadrado. Como el primero es 7a, entonces 7a al cuadrado. Como aquí entre los dos términos hay un más, entonces aquí va un más dos veces. Recuerda que este 2 vamos a ponerlo de otro color, más dos veces el primero, que es 7a, entonces 7a por el segundo término es 4b. Y por último, siempre le vamos a sumar el segundo término al cuadrado, en este caso 4b elevado al cuadrado. Vamos a desarrollar cada uno de estos productos. Recuerden que 7a al cuadrado es 7 al cuadrado es 7 por 7, o sea 49. Y a al cuadrado es a la 2. Le vamos a sumar más el producto de 2 por 7a por 4b. Primero multiplicamos los coeficientes numéricos, que es 2 por 7, 14, y 14 por 4, o lo que es lo mismo, 4 por 2, 8, y 8 por 7, 56. Luego multiplicamos las variables, que son a y b. A por b es ab. Y por último, más, elevamos 4b al cuadrado. Recuerden que 4 al cuadrado es 4 por 4, o sea 16. Y b a la 2, o b al cuadrado, es lo mismo que b a la 2. Tenemos en pantalla el resultado de el cuadrado de 7a más 4b. Es 49 a la 2 más 56ab más 16b al cuadrado. Continuamos con otro ejemplo para seguir ilustrando con más detalle el desarrollo de esto. Tenemos 7x menos 2y al cuadrado. Entonces recordemos, siempre el resultado van a ser tres términos. El primero va a ser el primer término al cuadrado, entonces 7x al cuadrado. Como aquí hay un menos, obsérvese que en el medio, entre los dos términos, hay un menos, entonces aquí va a seguir un menos. Menos, recuerden que siempre va dos veces el primer término, recuerden que es 7x, por el segundo término, que el segundo término es 2y.
Y por último, el tercer término siempre va a ser este, el segundo, elevado al cuadrado. 2y al cuadrado. Luego desarrollamos simplemente los cuadrados y los productos pendientes. Ya dijimos que 7 al cuadrado es 49. X a la 2 es lo mismo que x al cuadrado. Recuerden que aquí hay un 1 y se multiplican los exponentes. 1 por 2 es 2, menos. Ahora multiplicamos los coeficientes numéricos. 2 por 7, 14. Y 14 por 2, 28. X por y es xy. Más 2y al cuadrado. Recuerden que 2 al cuadrado es 4. Es 2 por 2. Y el y elevado a la 2 es y a la 1 por 2 es 2. Este es el resultado de este binomio elevado al cuadrado. Continuamos con un tercer ejemplo. Rápidamente decimos el primer término al cuadrado, o sea y2 al cuadrado. Como hay un más acá, entonces aquí sigue un más y 2, el 2 de siempre. Por el primero, que es y2, entonces 2 por y2, por el segundo, que es 1. Y por último más el último término al cuadrado, o sea 1 elevado a la 2. Luego desarrollamos la potencia. Recuerden que esto es potencia de una potencia. Y a la 2 elevado a la 2 es, escribimos el mismo factor literal y multiplicamos los exponentes. 2 por 2 es 4, más, aquí multiplicamos los coeficientes numéricos. El 2, recuerden que aquí hay un 1. 2 por 1, 2 por 1, 2. Y el único factor literal que hay es y a la 2, entonces queda y a la 2, más 1 al cuadrado es 1 por 1, o sea 1. Y hemos resuelto el cuadrado de y a la 2 más 1. Continuamos con este otro para ir adelantando y finalizando estos ejemplos. Esto funciona siempre de la misma manera. El primer término al cuadrado, o sea a a la 2 elevado a la 2. Como en el medio hay un menos, entonces aquí sigue un menos 2. Por el primero, que es a la 2, por el segundo, que es b a la 2. Y le vamos a sumar el segundo término elevándolo al cuadrado. Tenemos que a la 2 al cuadrado es lo mismo que a la 4. Menos, recuerden que aquí hay un coeficiente de 1, aquí hay otro 1. 2 por 1, 2. Y 2 por 1, 2. Nos queda 2. Y b a la 2 quedan los mismos factores literales, más b a la 2 elevado al cuadrado es lo mismo que b a la 4. Y hemos desarrollado el cuadrado de a la 2 menos b a la 2. Veamos este otro ejemplo, que los dos términos son fraccionarios. Sin embargo, se resuelve de la misma manera. El primer término se eleva al cuadrado, o sea, n sobre 3 al cuadrado. Como aquí hay un más, entonces aquí ponemos más 2 veces el primer término por el segundo término, que el segundo es m sobre 4. Por último, más el segundo término al cuadrado, es decir, m sobre 4 elevado al cuadrado. Elevar un cociente, recuerden, potencia de un cociente es elevar el numerador a la 2 y el denominador a la 2. N elevado a la 2 es n al cuadrado. 3 elevado a la 2 es 3 por 3, o sea 9. Más, recuerden cómo se multiplican los fraccionarios, numerador con numerador, denominador con denominador. Este 2 multiplica por este y por este. 2 por n y por m nos da 2. Ponemos los mismos factores literales, n y m. Dividido 1 por 3, 3, y 3 por 4, 12. Más
m elevado a la 2 es m a la 2 más m a la 2, m elevado a la 2 es lo mismo que m a la 2 y 4. Por último, entonces más, recordemos que m elevado a la 2 es lo mismo que m a la 2 y lo vamos a dividir sobre 4 elevado a la 2, que es 4 por 4, 16. Recuerden que si un fraccionario se puede simplificar, siempre lo debemos simplificar. Sacamos mitad aquí, mitad de 2, 1 y mitad de 12, 6. Entonces nuestro resultado nos quedó n a la 2 novenos más nm, recuerden que el 1 no se escribe, sobre 6 más m al cuadrado sobre 16. Y concluimos este ejemplo o este video con este ejercicio: 2 quintos de x a la 3 menos un cuarto de y a la 2 al cuadrado. El primer término es este, 2 quintos de x a la 3. Entonces 2 quintos, elevamos 2 quintos de x a la 3, todo esto al cuadrado. Como hay un menos acá, entonces sigue menos 2, el 2 que siempre va, y escribimos el primero, 2 quintos de x a la 3 por el segundo, y el segundo es un cuarto de y a la 2. Por último sumamos el segundo término, que es un cuarto de y al cuadrado, un cuarto de y al cuadrado, y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Vamos a desarrollar la potencia de este, que es un cociente y un producto a la vez. Cada uno de estos términos los vamos a elevar al cuadrado. Comenzamos. 2 al cuadrado es 2 por 2, que es 4. Luego 5 elevado al cuadrado es 5 por 5, 25. Y por último, x a la 3 elevado a la 2, recuerden que esto es potencia de una potencia, se escribe la misma base y se multiplican los exponentes. 3 por 2 es 6. Continuamos, menos, recuerden que acá hay un 1, multiplicamos los fraccionarios como ya saben ustedes que se multiplican, numeradores entre sí y denominadores entre sí. Entonces 2 por 2, 4, y 4 por 1, 4. Luego los coeficientes o los factores literales, decimos x a la 3 y2, quedan x a la 3 y2, y en el denominador nos queda 1 por 5, 5, y 5 por 4, 20, nos queda 20. Por último sumamos el tercero, más 1 elevado a la 2, recuerden es 1 por 1, o sea 1, dividido 4 elevado a la 2 es 4 por 4, o sea 16, y y a la 2 elevado a la 2, ponemos la misma base y se multiplican los exponentes, 2 por 2 es 4. Recuerden que debemos simplificar, estos dos se pueden simplificar, cuarta 1 y cuarta de 25. Esta es la respuesta. Y ya con esto finalizamos estos 6 ejercicios que se presentaron a través de Más Aprendo.